Buenos días chicos, espero se encuentren bien en su casa resguardándose de esta enfermedad y pues siempre tomando las medidas de precaución necesarias. Hoy nuevamente vamos a retomar las clases en base a la guía anterior. Hoy vamos a continuar con los siguientes temas. En este caso vamos a hablar directamente de la Edad Antigua. Anteriormente vimos la división de la historia que se veía en prehistoria e historia. Bueno, entrando de lleno, la Edad Antigua hace referencia directamente al periodo que comprende desde el descubrimiento de la escritura, hasta los periodos griegos y romanos. Hoy vamos a empezar a introducirnos a esto. Entonces, la Edad Antigua, vemos, y aquí les presento la guía, esta es la que ustedes van a tener para se les voy a ir explicando de a poco para poder que a ustedes se les facilite. Entonces, tenemos que comprende desde la invención de la escritura, como les decía, hasta la caída del Imperio Romano en el año de 476, después de Cristo. Acá vemos una imagen que es de las primeras muestras de arte que tienen las primeras culturas, tanto de Mesopotamia como Egipto. Entonces, eso sería prácticamente. De ahí encontramos las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones son Mesopotamia y Egipto. Dentro de Mesopotamia encontramos nosotros a los sumerios, a los asirios, que vamos a profundizar un poquito más en la siguiente guía. Posteriormente, entonces, tenemos que historia comienza directamente en la Edad Antigua, como les comenzaba con la aparición de la escritura hacia el año aproximadamente 3500 a.C. Estos son aproximaciones porque en estos momentos pues no tenía control estricto como hoy en día de las fechas o de la temporalidad. Y se originó directamente en Mesopotamia, que es el área de Egipto, Asia y África, donde se encuentra actualmente, valga la redundancia, Egipto, Grecia, Italia, todo este área, para localizar un poco más fácilmente. Entre los principales avances que se mostraron en este periodo, pues encontramos el cobro de impuestos, las leyes, la literatura y la escritura. Ahora hemos dicho, eso fue la situación geográfica, ya les había dicho, en Oriente Próximo, creciente, ya por Egipto, Grecia, toda esa región. Y encontramos que Mesopotamia y Egipto eran pueblos directamente fluviales. ¿Por qué? Egipto pudo florecer gracias a que se encontraba cerca del río Nilo, Tigris y Éufrates. Esto hizo que ellos pudieran desarrollar agricultura, pesca y otro montón de actividades que ayudaban a que pudiera la ciudad desarrollarse e ir creciendo. Posteriormente tenemos el desarrollo de las áreas fluviales que iban directamente por la cercanía de los ríos. En cuanto a las áreas urbanas, pues ellos, sus áreas urbanas o lo que hoy prevalece de las áreas urbanas, pues únicamente vemos las grandes esfinges, que son los monumentos con cuerpo de animal y rostros humanos, o las pirámides, o mastabas, que son pirámides cortadas. Eso quiere decir que no tienen punta, sino que son prácticamente como hoy en día vemos una ruina en Misco Viejo, solo son una parte pequeña y arriba plano, a diferencia de las pirámides que tienen punta. Eso sería prácticamente. De ahí tenemos de que las invenciones de Mesopotamia y Egipto, pues ya dijimos la aparición de la escritura, la innovación en la agricultura los ambientes fluviales, lo de agua, la aparición de la rueda, que esto es sumamente importante porque esto ayudó a agilizar no solo el transporte, sino otras ciertas actividades, aportaciones de la astronomía, de la medicina y de la literatura. Recordemos que las 3 pirámides de Egipto tienen
esa característica de que están diseñadas bajo cierta constelación o ciertas estrellas que ven sumamente brillantes en la noche. Eso sería prácticamente. Entre las características principales tenemos que Mesopotamia se concentró o se desarrolló en distintos pueblos, como son los sumerios, los acadios, babilonios, asirios y persas. Estos fueron los antecesores a la cultura egipcia. Posteriormente, en Egipto encontramos el aislamiento, rodeado eso es lo que decía, rodeados de desiertos, pero tuvieron su desarrollo gracias a que se ubicaron cerca del río Nilo, lo cual le permitía a ellos tener cosechas abundantes, a pesar de que se desarrollaron en un área desértica. Posteriormente tenemos la organización política. En Egipto encontramos hasta la punta de la pirámide al faraón, después a los sacerdotes, posteriormente encontramos a los escribas, posteriormente al pueblo común y de último los esclavos. En esta forma es como es organizado. Es como hablar de presidente, organismo ejecutivo, legislativo, congreso. Posteriormente tenemos todos los ministerios. Pues tenemos la clase alta de Guatemala, que es el 1%, y después tenemos la clase media, la población que se encuentra en pobreza extrema. Es prácticamente eso como se organizaban políticamente. En cuanto a la cultura, en Mesopotamia aparece la escritura cuneiforme, que es prácticamente como la vemos en esta gráfica. La escritura es únicamente o directamente solo líneas, puntos y rayitas. Eso es prácticamente la escritura cuneiforme. Lo hacían sobre piedra o sobre piel de animales. Eso sería prácticamente, acá está lo que yo les decía, lo de la estructura social y política, los sacerdotes y cómo se organizaban, hasta los esclavos, que es lo último. Eso sería prácticamente una introducción a grandes rasgos de lo que es el antiguo Egipto y Mesopotamia. Vemos que la mayoría de construcciones pues se hacían de adobe y arco y bóveda. ¿Qué quiero decir con arco y bóveda? Pues encontramos que las pirámides en algunas entradas tienen su puerta, no es cuadradita como la vemos hoy en día, sino que es arqueada. ¿Y por qué bóveda? Bueno, las pirámides las vemos enormes, las vemos grandes, sin embargo, únicamente tienen una pequeña entrada en la que se va por ciertos caminitos hasta llegar a una bóveda que se dividía en ciertos espacios. Uno era un salón de bienvenida, posteriormente el salón de recuerdos del faraón, y hasta en el último salón encontrábamos nosotros la tumba del faraón. Recordemos que las pirámides que hoy vemos pues únicamente se hacían con un fin funerario, prácticamente eran una tumba para mostrar la monumentalidad que los faraones tenían en su poder. Entonces esa gran construcción únicamente hoy sirve de decoración, pero en su momento era una tumba nada más, no vivían personas dentro de ella, no se podía entrar, únicamente era un homenaje al faraón que había muerto. Posteriormente vemos qué son los orantes, son las personas que a veces encontramos afuera de estas pirámides que se encuentran en una posición, para la redundancia, así, por eso la palabra orantes, y el sigurat, que les decía que es prácticamente una pirámide truncada, se le llama porque no está completa, le falta la punta, pero esta sí tenía un poco de función funeraria también, a diferencia de la anterior. Entonces, grandes rasgos, las aportaciones de estas culturas, más o prácticamente de la cultura egipcia, pues es la incrustación de la rueda, la escritura, comienzan las escuelas, el derecho, la medicina y la astronomía. Eso sería prácticamente todo. Esta es la guía que ustedes van a llevar y estas son las preguntas que tienen que responder, al igual que copiar en su cuaderno
estas partes que tienen un cuadrado rojo. Y eso sería prácticamente el tema de esta clase. Posteriormente vamos a seguir avanzando. Entonces les recuerdo, cualquier duda me pueden escribir, me pueden consultar sin ningún problema. Les recuerdo siempre tomar las medidas de precaución necesarias. Si no es necesario de casa, no salir de casa, pues no lo hagamos. Cuidémonos no solo por nosotros, sino por nuestros seres queridos. Y espero verlos pronto.